Buenos días, mi nombre es Isadora Blanco y hoy vamos a aprender a hacer el autoexamen de boca para prevenir el cáncer bucal. Para ello, debes de saber que no necesitas ser un experto, solo necesitas desde tu casa tener un espejo. Debes recordar que en cavidad bucal, si no es rosado, no es sano. Paso 1. Tócate el cuello y debajo de la mandíbula, buscando cualquier protuberancia o tumefacción. Paso 2. Observa y toca todos tus labios. Deben de ser rosados y lisos. Paso 3. Observa, toca tus encías. Revisa el interior de la mejilla. Debes de buscar cambios de color, forma y consistencia. Paso 4. Revisa todo el paladar buscando cualquier crecimiento. Paso 5. Saca la lengua. Revisa la parte lateral. Levanta la lengua hacia el paladar y revisa el piso de la boca. Para finalizar, recuerda, debes de buscar abultamientos, crecimientos o áreas ulcerativas en la mucosa bucal. Si no es rosado, no es sano. Ayúdanos a prevenir el cáncer bucal. Tócate, mírate y cuídate la boca. Gracias. Para la ejecución de la flexión de brazos, nos ubicamos boca abajo manteniendo el cuerpo erguido durante todo el movimiento. Se colocan las palmas de las manos al ancho de los hombros y con dirección hacia el frente e impulsamos el cuerpo hacia arriba. El apoyo se hace únicamente con las muñecas y punta de los pies. Los grupos musculares que principalmente actúan son los pectorales y tríceps, pero tiene beneficios en deltoides, serrato anterior, coracobraquial e isométricamente en el abdomen. También las extremidades inferiores ayudan a estabilizar. Los beneficios de hacer este ejercicio es aumento de fuerza, aumenta el metabolismo, lo cual favorece la pérdida de grasa, mejora postural, prevención de lesiones y también ayuda a disminuir la tendencia de la osteoporosis. Se recomienda hacerlo 3 veces por semana, 3 series de 10 a 15 repeticiones. Se debe mantener una respiración controlada durante todo el movimiento. Hola amigos, cordial saludo. Yo soy Miguel Uribe, médico veterinario y docente del programa de radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy quiero hablarles sobre qué hacer si en nuestra familia alguien sufre de la terrible enfermedad de coronavirus y tenemos mascota. Bueno, al igual que todo, el paciente debe estar aislado del resto de las personas y por supuesto de las mascotas. No se ha comprobado que las mascotas sean un transmisor del COVID-19. Ellos no transmiten el virus, pero sí pueden convertirse en un vector. Entonces, si la mascota está en contacto con esa persona enferma, lo que va a hacer es posiblemente tose y le cae ese virus en el pelaje. El perrito o el gatico sale de la habitación, las otras personas pueden tocarlo y ahí se pueden contaminar. Entonces, fundamentalmente, no debemos dejar en contacto nuestras mascotas con pacientes positivos a COVID-19. Otra recomendación, los gatos, por favor no los dejen salir a la calle, porque entran a otras casas y en las otras casas puede haber alguien contaminado y nos lleva posiblemente el virus a nuestra casa. Entonces, la recomendación principal, mantengamos a nuestras mascotas aisladas, en perfecto estado de aseo y, ojo, las vacunas, la desparasitación, no las olvidemos.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ¿cómo vamos, campuseros y campuseras? ¿Contentos? Ya vamos para 10 horas de contenido sin parar. ¿Pueden creerlo? Las primeras 10 horas de Campus Party edición digital. Y la siguiente conferencia es una delicia, por decirlo de alguna manera. Debo confesar que para mí este tema soy un poco bias, porque si no hubieras trabajado en lo que trabajo con 100 pies, creo que trabajaría con Machine Learning y con comportamiento. Siempre fue una de las materias que más me gustaron mientras que estudiaba biología. Entonces, para mí es un honor y una gran alegría presentar al doctor Alejandro Salgado. Él es doctor en psicología experimental de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Es cofundador y socio gerente de Neuroscan, y su interés por comprender cómo la información sensorial puede comunicar placer y emoción y aplicar estos hallazgos a la ciencia de los alimentos, la investigación del consumidor y la toma de decisiones, parece que no podríamos haber invitado a nadie mejor para hablar sobre este tema tan chévere. Entonces, Alejandro, la pantalla es tuya. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de contar contigo entre nuestras líneas y pues cuéntanos. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Realmente ha sido fantástica la invitación. Muchas gracias a Brian por invitarme. Obviamente al Campus Party y digamos como todo el equipo ha sido un verdadero placer. Creo que todavía no se está viendo mi pantalla, o si se está viendo ya veo que no. Si me ven mirando hacia la derecha es porque tengo otra pantalla aquí para poder leer cualquier comentario que tengan por si acaso. Entonces no crean que estoy como loco, si no es por eso. Como les decía, estoy muy feliz de estar acá y de discutir este tema que se está volviendo como tan importante para muchas disciplinas. Como todo lo bueno en la vida, yo creo, todo se hace en equipo. Este es parte del equipo con el que yo trabajo, que es, digamos, básicamente el equipo clave con el que hemos ido desarrollando todo lo que les voy a mostrar aquí. Ingenieros, científicos digamos, computacionales, psicólogas, diferentes tipos como como de habilidades y de experticias que han permitido que podamos entender este problema del comportamiento humano y del machine learning de una manera mucho más integral. Entonces, obviamente, gracias a todas el equipo y obviamente creo que algunas están ahí, entonces gracias también por estar aquí hoy. Quiero empezar un poco como con algo un poco extraño y es... a mí me gustan mucho los sentidos. Yo hice mi doctorado en la parte sensorial y siempre termino como pensando mucho en los sentidos y me gustaría crear una reflexión y es, si ustedes tuvieran algo ahí en sus casas a la mano que puedan oler, puede ser el novio, la novia, el saco que tienen puesto, no importa, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero digamos, yo aquí aproveché y traje algunas cosas, unos aromas interesantes. Entonces, tengo limón, tengo trufa y tengo acacia, que es uno de mis aromas favoritos. Entonces, quisiera como que hicieran el intento de olerlo y que pensaran un poco, bueno, ¿a qué les huele? ¿Cierto? Cuando uno huele esto, por ejemplo, yo estoy oliendo limón acá y ahora voy a oler mi aroma de acacia, que es uno de mis favoritos. Sí, delicioso. Las acacias se ven, pues, esto es un dibujo, pero se ven más o menos como así, para que tengan una idea de cómo se ve la acacia. Ahí estoy viéndome la otra pantalla para ver si estoy apuntando bien en el proceso, pero sí, las acacias se ven más o menos como así. Fallé. Eso, entonces, bueno, para los que no las conocen, de pronto aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero era como una idea. Y también tengo la trufa, ¿no? Que es un aroma bastante como polémico, ¿no? O lo aman o lo odian las personas. Y bueno, cuando uno empieza a oler estos aromas y el cerebro no le dice, me gusta, no me gusta, tal vez sí, tal vez no, ¿cierto? A la larga, digamos que lo que terminamos es pudiendo discriminar esos aromas, ¿no? Y pudiendo como poder entender un poco, separar algunas cosas, ¿cierto? ¿Por qué les pongo esto? Porque el problema del olfato en el cerebro es muy interesante porque requiere que millones o cientos de miles de moléculas volátiles entren por la nariz, lleguen al cerebro y de alguna manera
el cerebro hace una magia y es que permite que podamos decir, esto me huele a esta cosa, o este olor me gusta, o este olor no me gusta. Y eso es muy difícil. Y creo que el problema que hay en el Machine Learning es ese mismo problema, y es cómo diseñamos un sistema que entre millones y millones y millones de datos podamos escoger e identificar de entre todo ese ruido y ese gran mar de datos, eso que nos interesa y eso que nos va a ayudar a entender no solamente el presente de las personas, sino el futuro de las personas. Y muy interesante que la psicología y las ciencias sociales puedan aportarle a este tema tan importante. Entonces, pues lo primero que voy a hablar un poco es como de lo que se ha llamado la crisis en la psicología. Nos habla que la replicación y que los estudios en psicología no funcionan y que hay problemas y, en fin, un montón de cosas. Y uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con esta crisis, cierto? ¿Y por qué la psicología no ha sido más efectiva en poder identificar ciertos fenómenos? Y a la larga, pues, creo que una de las cosas que más me parece importante hablar acá es, creo que lo que nos ha pasado es que nos hemos ido separando de todo. Y no solamente la psicología, sino creo que otras ciencias sociales les ha pasado mucho eso, y es que nacimos en un mundo que no nos quería tanto, ¿no? Las ciencias, digamos, naturales dicen, no, pues ustedes son como ahí unos científicos, ¿cierto? Y nos ha dado muy duro eso. Entonces uno empieza como a separarse, a aislarse, y entonces uno dice, no, la psicología hace esto y funciona de esta manera. Y hoy, si ustedes lo piensan muchas veces, y aquí hay estudiantes de psicología o si algunos de ustedes conocen un poco la disciplina, pues no somos muy fuertes en conocimientos fuera de la disciplina. Claro, vemos un poquito del cerebro y vemos un poquito algunas cosas, pero la realidad es que en física pues no somos muy buenos, en química tampoco, y en biología pues lo básico. Entonces lo que nos ha ido pasando es que en gran medida nuestra crisis es una crisis de desconexión. Nos ha ido pasando que los conocimientos fundamentales que nos permitirían desarrollar herramientas o entender mejor nuestro trabajo no están disponibles para nosotros porque no hacen parte de lo que nos enseñan y no hacen parte de lo que está, digamos, a la mano y de lo que creemos que debe ser un psicólogo o lo que debe ser un científico social. Entonces, obviamente, eso nos ha puesto unas trabas y unas restricciones, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿pero qué va a hacer un psicólogo con Machine Learning? Pues eso es lo genial y es, creo que tenemos unas habilidades muy interesantes para desarrollar y aplicar en este campo, pero obviamente tenemos que empezar a pensar no como solo psicólogos o pensando que la psicología tiene una frontera muy estrecha en la que trabajamos y que es solamente la psicología, sino que si queremos realmente ser científicos, y está bien que no queramos, pero digamos los que queremos ser científicos, definitivamente tenemos que empezar a pensar que la ciencia es un gran universo y que todo lo que está dentro de ese universo puede ser interesante y útil para nosotros. Y ahí entonces les hago una pregunta rápida y es, ¿ustedes por qué creen que el comportamiento es importante? Si uno dijera, no, hay que estudiar esto, o si fuéramos a pedir financiación o a convencer a alguien, ¿para qué? ¿Para qué podemos o para qué sirve el comportamiento? ¿Sí servirá de algo el estudio del comportamiento? ¿O es más bien un capricho de los científicos sociales y de los psicólogos estudiar este tema del comportamiento? ¿Qué piensan ustedes? Y aquí por eso les digo, mira la otra pantalla porque es donde puedo ver si tienen algún comentario. Tomar mejores decisiones, dice Brian. Sí, sin duda, tomar mejores decisiones nos ayuda a entender un poco cómo tomar decisiones. Para predecir cómo responden las personas, dice Angélica, ¿cierto? Ahí también tenemos otro muy interesante. No sé si tengan más comentarios, si hay alguna otra razón que les parezca importante, por qué podemos estudiar o entender el comportamiento, porque sería importante. Una de mis favoritas, por ejemplo, es porque el comportamiento nos ayuda a entender un poco por qué somos como somos, ¿no? A la larga. Adaptarnos mejor al cambio, dice Freddy. Y sin duda, ¿cierto? O sea, es muy difícil adaptarnos al cambio si no entendemos el comportamiento, porque no sabemos por qué pasan las cosas. Y creo que tiene mucho que ver con lo que hablaba, y es por qué podemos... o por qué podemos, digamos, o por qué somos como somos, ¿no? ¿Por qué tomamos estas decisiones? Adelantarnos al futuro, dice Nick. Y claro, ¿cierto? Si podemos entender el comportamiento muy bien, entonces empezamos a hacer predicciones. Y entre más comprensión tenemos, más podemos empezar a entender, ¿cierto? Lo que va a pasar después. Muy interesante, ¿cierto? Y
Angélica también lo pone en un campo aplicado y habla de las mejores intervenciones en diferentes áreas y sin duda también, ¿cierto? Ahí tenemos la oportunidad de poder empezar a pensar cómo podemos cambiar el comportamiento de las personas para beneficio de las personas, ¿no? En salud mental, en temas clínicos, en temas sociales, ¿cierto? En muchísimos temas. Entonces, sin duda, ahí creo que tenemos cosas muy interesantes. Y a la larga, una cosa clave es que detrás de los grandes problemas de nuestra especie, por ejemplo, la discriminación, que está ahora como tan en furor por todos los temas tan difíciles que se han vivido en el mundo, por la injusticia, la corrupción, la pobreza, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental también, está el comportamiento, está en los procesos psicológicos y los sistemas cerebrales. Y en cierta medida, si vamos a sobrevivir y vamos a vivir dignamente en este planeta, como humanos y como miembros de una especie, tenemos que mejorar nuestro entendimiento de qué es lo que nos hace humanos. Y eso tiene mucho que ver con entender el comportamiento. Y ahí Daniel también dice, nos ayuda a entender la cultura y las interacciones entre los seres humanos. Y sin lugar a duda, el comportamiento nos ayuda a entender eso. Y ahí entonces viene también entonces una pregunta. Es si el comportamiento resulta tan importante, ¿cierto? ¿Cómo hacen los gobiernos y las empresas para estudiar el comportamiento hoy? ¿Cierto? Pues pareciera ser algo importante, pareciera ser clave para predecir el futuro, para hacer plata, para mejorar la calidad de vida, para tener, digamos, sistemas sociales más efectivos y más justos, ¿cierto? Suena muy importante. Pero entonces, ¿qué hacen hoy los gobiernos y qué hacen hoy las empresas para estudiar el comportamiento? Ese es un tema difícil y es, las empresas hoy a lo que están un poco dedicadas es a tratar de clasificar a las personas y los gobiernos también, ¿cierto? Y nos clasifican. Y yo creo que como humanos es natural clasificar y creo que hace parte de lo que somos, ¿no? Buscar categorías, ¿no? Decir, este es querido y este no es querido, ¿cierto? Este le gusta jugar fútbol y a este no le gusta jugar fútbol, ¿cierto? A este le gusta la pasta y a este le gusta el ajiaco, ¿cierto? Como que tenemos un interés y una necesidad de categorizar para poder entender el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué tan buenos somos hoy desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista gubernamental, en la categorización para entender? O sea, no categorizar para discriminar, no categorizar como por salir del paso, sino categorizar para entender. Y este es el gran problema en el cual la psicología puede ayudar muchísimo en conjunto con el machine learning para poder realmente entender esto. Carlos dice, para manipular. Claro, sin lugar a dudas uno podría pensar que esto también podría ser utilizado para la manipulación. Y a la larga, digamos, casi todo se puede usar para la manipulación, ¿no, Carlos? Puede usarse el rock and roll, los papás lo manipulan a uno un poco cuando uno es chiquito, ¿no? Y tiene como una influencia, ¿cierto? Casi que prácticamente cualquier tema podría verse de esa manera. Y la pregunta es un poco cuándo eso sucede y cuándo puede suceder y está bien y cuándo no, y cómo hacemos para poder tenerlo más claro para reducir la influencia, digamos, que pueden tener diferentes elementos de la vida y la sociedad en nosotros para que no nos manipulen y nos hagan daño, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante. Y ahí entonces viene como el tema clave de qué está pasando ahí. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de empresas y el gobierno lo que está diciendo es hombres y mujeres, ¿cierto? Los que consumen poco, los que consumen mucho. Los que son juiciosos y los que no, ¿cierto? Los que matan y los que roban y los que no roban, ¿cierto? Y esas son clasificaciones que a la larga son primero muy estigmatizantes, pero por el otro lado también puede que no representen todo lo que somos o lo que realmente nos hace quienes somos a nosotros. Y eso lo vuelve muy difícil. Entonces, si lo vamos pensando, llevamos más o menos 4.000 años en los que nos hemos dedicado fundamentalmente a buscar clasificaciones o categorías que nos separan entre nosotros. ¿Sí? Es decir, no solamente nos categorizan y nos vuelven parte de un grupo o de otro, sino que también hace que el otro grupo se vea más distante de nosotros. ¿Sí? Entonces, si nosotros separamos el mundo entre hombres y mujeres, por ejemplo, pues obviamente ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Y pues creo que estamos en un problema de género ya bastante grande durante pues, casi toda la historia. Y tiene mucho que ver con eso, y es, pues, obviamente si las categorías son tan marcadas y son tan excluyentes el uno del otro, yo no puedo ser mujer si soy hombre, o si soy hombre no puedo ser mujer dentro de la clasificación tradicional, ¿cierto? Pues entonces obviamente me estás separando. Y la pregunta ahí es, entonces, si tal vez esas categorizaciones que hemos hecho en estos 4.000 años de impulso que hemos tenido, nos han llevado a desarrollar sistemas sociales, productos e interacciones que no necesariamente son las más efectivas y las mejores, que no necesariamente nos permiten entendernos muy bien, sino que realmente lo que han hecho es generar una diferencia.
¿cierto? Muy grande. Y la pregunta hoy es si de verdad la categorización de hombre y mujer o de viejo y joven, ¿cierto? O de colombiano y chino es la mejor para entendernos o si lo que realmente hace es que inmediatamente nos separa los unos de los otros. Y ese es uno de los temas que más me ha interesado recientemente, digamos, los últimos 3 o 4 años de mi trabajo, porque me ha hecho pensar un poco si tal vez muchos de los problemas que tenemos hoy es por las categorías que hemos usado y que asumimos que son las únicas que podemos utilizar. Y ahí entonces viene un tema también que es incómodo, ¿no? Que son los demográficos. Y cómo los demográficos terminan siendo una, ¿cómo se dice esto? Como un tema de como unas variables que creemos que son fundamentales, absolutas e importantes, ¿cierto? Si ustedes van a trabajar en un proyecto con el gobierno o con una empresa en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Cualquier lugar, Asia, Norteamérica, América Latina, Europa, África, ¿cierto? Y ustedes van a hacer cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de investigación, lo que les van a decir es, tiene que incluir demográficos. Y yo quiero que me lo organice todo demográficamente. ¿Sí? Yo quiero que usted me diga cuáles son las edades que tienen las personas, y yo quiero saber cuánta plata ganan, y yo quiero saber si son hombres o mujeres otra vez, ¿cierto? Como que van armando todo este tipo de cosas. Y al final, la pregunta fundamental es, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Cierto? Entonces, sin duda, en algún momento, esto fue muy importante. Los demográficos fueron muy importantes. Porque los demográficos nos ayudaban a entender las razones por las cuales nos comportábamos, o sea, las razones subyacentes al comportamiento, ¿cierto? Y esas razones, ¿cierto?, de comportarse, terminaban siendo unos elementos claves en poder predecir el comportamiento, que era un poco de lo que estaba hablando Nick, ¿cierto? Y de lo que estábamos hablando un poco, de lo que está hablando Catherine, de que es parte de nosotros el comportamiento, ¿cierto? Y ahí el tema entonces es que empezó a aparecer otras cosas, como teníamos mayor libertad, la democracia se volvió más estable, aparecieron los movimientos feministas, ¿cierto? Aparecieron diferentes como elementos que nos dejaban ser un poco más libres en nuestras vidas y frente al mundo. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? Que ya mi demográfico, esa burbuja mágica en la que me había metido a mí la sociedad, ya no me explicaba tan bien lo que yo era. Y además aparece otra cosa que es la democratización del acceso a la información, el Internet, la capacidad de leer periódicos de diferentes países, de ver series en diferentes lugares, ¿cierto? Y la democratización puede ser legal o ilegal, es decir, puede haber democratización porque puedo pagar un servicio o porque teniendo Internet como servicio básico yo puedo tomar un servicio si no lo pague, ¿cierto? Y de forma ilegal. Pero lo que eso termina generando es que yo tengo la capacidad de consumir información y de ver el mundo de una manera que mi demográfico no necesariamente me lo permitía o que no corresponde con mi demográfico. Entonces, lo que empieza a pasar es que los demográficos como variables proxy, como variables, digamos, que son como intermedias y en alguna medida nos ayudan a apreciar algo que era interno o más profundo, empiezan a perder su capacidad predictiva. Entonces, hoy, cualquiera de nosotros podría tener más en común con una señora irlandesa que está ahorita arrunchada, dormida entre la cama porque son como las 3 de la mañana o algo así, que con el mejor amigo que uno tenía en el colegio. Y tiene mucho que ver con cómo estamos consumiendo información y cómo estamos viendo el mundo. Entonces, antes el demográfico definía eso, pero ya no. Entonces, las empresas están poco a poco dándose cuenta de eso y los gobiernos más lento aún, pero la realidad del asunto es que los demográficos hoy han perdido parte de su capacidad predictiva, no porque no sirvieran, sino porque el mundo ha cambiado y la forma en la que hoy consumimos información y la forma en la que vivimos y la libertad que sentimos ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y por lo tanto nuestras razones para comportarnos. Las posibilidades han cambiado. Entonces eso ya de por sí nos dice una cosa y es, las categorías no pueden ser binarias, ¿cierto? No podemos seguir pensando que las categorías van a ser simplemente como salgan, ¿no? Que uno diga, no, sí, es que es esto o lo otro. ¿Usted es esto o es esto? ¿Sí? Y menos con tan pocas categorías, ¿cierto? Y más aún con esto, las categorías no pueden ser binarias y no pueden, digamos, no pueden tener tanta distancia unas entre otras, o en cierta medida decir, no pueden restringirnos de tal manera que termine siendo una diferencia fundamental entre nosotros, porque al final lo que esto ha producido es más conflicto que otra cosa. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, entonces si no es así, Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Y ahí entonces uno empieza a pensar, claro, pensemos un poco en cómo funciona el cerebro y pensemos un poco en cómo es que el cerebro procesa la información.
Inicialmente, y hay un montón de libros que hablan de esto, que es la teoría de los tres cerebros, que es el dolor de cabeza de los neurocientíficos, porque es una teoría que realmente pues no es vigente y que es una teoría que lo que ha hecho es confundir muchísimo a muchísimas disciplinas como el mercadeo y ese tipo de cosas, porque en realidad pues no es real, ¿no? No tiene un fundamento científico en cómo realmente funciona el cerebro. Pero lo que sí podemos pensar es que más que tener unos pedazos de cerebro que emocional, que racional, que todo esto, lo que sí tenemos son sistemas, ¿cierto? Mucho más organizados o más automáticos y más conscientes que nos permiten entender y procesar el mundo. Y digamos que estos sistemas lo que nos terminan mostrando, lo que terminan haciendo es que nos permiten, primero, tomar toda la información del mundo, esos 8 billones de bits por segundo que podemos absorber a través de los sentidos, ¿cierto? O un poco más tal vez, y que podamos tomarlos y organizarlos y empezar a decir, bueno, con toda esta información, que era lo que estamos jugando otra vez con el olfato ahora, ¿cierto? ¿Qué va y qué no va? ¿Qué es qué? Y cómo lo empiezo a organizar. Para después, a partir de la experiencia que yo tengo, mis aprendizajes un poco automáticos y no tan automáticos, las asociaciones que tengo, ¿sí? Que rojo es dulce en la categoría de dulces, o que, por ejemplo, una persona furiosa, así con la cara así toda, con el ceño fruncido, puede ser más peligrosa que una persona feliz, ¿cierto? Eso se va construyendo hasta llegar a un momento en donde tenemos un procesamiento consciente que realmente más que racional es explicarse uno mismo primero y después a los demás qué pasó. ¿Fue una buena idea? ¿No fue una buena idea? Las reacciones. Pero la mayoría de todo ese procesamiento viene organizándose antes de que seamos conscientes y el cerebro le pasa a uno como unas sugerencias. Cuando uno ya lo puede como procesar conscientemente, le dice uno, ¿sabe qué? Yo creo que es como bueno que nos compremos esto, o yo creo que es como nos gusta más esta persona que la otra, o esta persona no nos gusta. Ya hay como una especie de sugerencia, y entonces no somos tan libres muchas veces de tomar esas decisiones. Y eso es importante entenderlo porque al final entonces, este sistema es el que estaríamos buscando y estudiando para descubrir las razones para comportarnos. Esto es lo que a la larga estudia la psicología y lo que estudian muchas ciencias sociales y la neurociencia, y es, oiga, ¿cómo es que funciona el pensamiento? ¿Cómo es que funciona el comportamiento? ¿Y qué es lo que pasa por dentro para que la persona haga X o Y cosa? Eso se vuelve muy valioso para las personas que hacen Machine Learning porque ellos pueden modelar lo que sea. Son unos magos, ¿cierto? Increíbles. Pero resulta que muchas veces lo que dicen, bueno, ¿y qué hago? Toda esta data que tenemos que busco. ¿Cómo lo montamos? ¿O qué preguntas debimos haber hecho o deberíamos hacer o debemos estar haciendo para poder desvelar esas razones para comportarnos? ¿Cierto? Eso está siendo muy importante. Entonces, una de las cosas muy fundamentales cuando empezamos a pensar en el cerebro y cuando empezamos a pensar en el procesamiento de información y toda esa experiencia es que las categorías deben ir más allá de las transacciones. ¿Eso qué quiere decir? Hoy la mayoría de categorías que tenemos y la mayoría de clasificaciones que les ponemos a las personas son clasificaciones transaccionales, ¿sí? Es decir, compró mucho o poco, ¿sí? ¿Es buena persona o mala persona? ¿Tiene plata? No tiene plata. ¿Sí? Y eso es lo que termina pasando es, claro, las marcas y las empresas les dirán, pero me funciona, yo hago plata así, ¿por qué me va a criticar? Claro, mientras el mundo no cambie, esas transacciones son buenas predictoras del comportamiento, pero como no sabemos por qué, entonces lo que termina sucediendo es que al final perdemos la posibilidad de hacer la predicción de la que Nick estaba hablando antes, que era adelantarnos al futuro. Entonces tenemos una muy buena capacidad de control del presente y digamos de un futuro inmediato y de pronto de un futuro lejano siempre y cuando el mundo no cambie. Dígale eso a las empresas que tenían ahora la pandemia. Que decían, uy, pero es que ¿cómo me voy a imaginar esto? Pues claro, en un futuro tal vez será posible, pero sobre todo, más que eso, en un futuro tal vez podríamos empezar a pensar en qué tipo de reacciones tendríamos ante diferentes contextos y situaciones para poder crear estrategias, ¿cierto? Cuando los gobiernos dicen es que yo trazo una línea recta de A a B y de cómo las personas van a comportarse en la calle, en un sistema de transporte, en una pandemia, ¿cierto? Y uno dice, oiga, pues no le salió tan bien la predicción o no supo qué pasó ahí. Entonces, claro, hay un problema con esas transacciones, ¿cierto? Que uno dice, pues yo veo a la persona que usa tapabocas, va a usar tapabocas. Es demasiado lineal y al final no nos funciona. Entonces, ahí es muy importante eso. Y les doy un ejemplo muy rápido y es, en el 2018, un cliente con el que estaba haciendo una consultoría nos decía, yo es que ya tengo un modelo de data transaccional grandísimo, es increíble, a mí me funciona, ya estamos haciendo plata, no necesitamos nada más, gracias. Ahí empezó Hard Discount, súper duro en Colombia, ¿cierto? Justo y Bueno, y Ara, y de Uno, ¿cierto? A entrar. Y todos los modelos que ellos tenían
les fallaron porque no habían estimado correctamente lo que sucedía cuando pasaba esto y no pudieron calcular correctamente cuántas personas iban a perder. En menos de un trimestre habían perdido 25% de las personas que les compraban. Entonces entraron en crisis a decir, uy, es que tenemos que mirar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y cuando uno entraba a mirar y ya no miraba la transacción, que era cuánto, no sé, producto compraba la persona, pongámonos cualquier categoría, cuántas galletas compraba una persona. Entonces resultó que cuando uno dejaba de ver solo eso y era el por qué compraban y qué les parecía importante y cuáles eran como esas anclas de ese comportamiento, lo que uno veía es que había un grupo de consumidores que lo que les gustaba era el precio y les gustaba las promociones y les gustaba lo fácil, y otro grupo que era sensible al sabor, sensible a la calidad, muchas cosas. Pues obviamente los primeros consumidores que se fueron para los hard discounters fueron los que no les importaba el sabor ni nada de esas cosas, y no, esta está más barata y es como lo mismo, yo compro esto ya, chao, me voy. Y es eso. Y ahí veo que Catherine dice todo lo que procesa el cerebro como resultado es el comportamiento, ¿cierto? Y ahí es muy interesante y es, tal vez el comportamiento y el cerebro son un poco lo mismo. Es difícil entre más uno lo mira de forma integrada y lo separamos menos, ¿cierto? Que es lo interesante de empezar a unir las ciencias. El comportamiento y el cerebro son en realidad muy cercanos y en muchos casos es difícil distinguir cuando uno ya lo empieza a analizar de forma conjunta dónde acaba el pensamiento y dónde acaba el comportamiento, ¿cierto? El cuerpo, por ejemplo, es un espacio mental y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces es muy interesante lo que dices y sin lugar a dudas hay una relación fuertísima entre el comportamiento del cerebro y lo que está sucediendo ahora con muchas ciencias es que estamos empezando a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con una cosa y con la otra? Cuando empezamos a entender, digamos, entonces esta relación, empezamos a ver que el Machine Learning ha logrado conectar la data de manera que antes no era posible y nos ayuda a descubrir patrones y construir teorías que permanecen invisibles. O sea, el Machine Learning es genial. ¿Sí? Es una cosa sexy, increíble para cualquier nerd como yo. No hay nada que hacer. ¿Sí? Cualquier nerd dirá, wow, eso está genial. Y eso nos empieza a entender, nos ayuda a entender muchísimo por qué creo que hay tanto interés por el Machine Learning, ¿cierto? Pero oyendo un poco a uno de mis colegas y uno de mis mentores, el que digamos me dijo, oiga, eso del Machine Learning es importante, póngale cuidado, Alejandro, ¿cierto? Jorge Alvarado de la Universidad Javeriana, uno de los duros de nuestra región en Machine Learning, lo que dice es, mire, el Machine Learning es ideal para generar predicciones sobre el comportamiento, pero por sí solo no nos explica los porqués de ese comportamiento. Y ahí es cuando uno dice, ok, qué interesante, porque lo que eso nos está diciendo es precisamente lo que le pasaba a este cliente que yo les decía, y es, no podemos imaginarnos que solamente con una transacción o con una conexión, digamos, de ave o una regresión, pues podemos decir, listo, lo que va a pasar mañana es esto y estamos seguros, porque el por qué se vuelve muy importante, ¿cierto? Y ahí es donde se vuelve clave ese proceso. Y ahí cuando uno empieza a entender eso, cuando uno empieza a darse cuenta de eso, es que uno dice, oiga, la psicología es una ciencia interesante para esto. Y no solo la psicología, si aquí hay entre las personas que están con nosotros hoy, antropólogos, sociólogos, ¿cierto? Científicos sociales en general, miren, nosotros tenemos un futuro increíble, pero no podemos seguir haciendo nuestras ciencias como las hemos hecho. No solamente porque creo que hay muchas oportunidades para hacer cosas mucho más interesantes y más increíbles, sino además también porque creo que es importante que seamos más relevantes en la sociedad. Y yo creo que la clave es poder empezar a mostrar cómo nuestras teorías se conectan con el mundo en una escala mucho más grande. Y el Machine Learning nos va a permitir hacer eso. Entonces, como les decía, conectarse es como la psicología, la neurociencia y la antropología. Al Machine Learning nos permite tener mayor poder predictivo y mayor calidad de por qué nos comportamos. Ahí voy a mirar, creo que ya tenemos hartos comentarios interesantes. Un placer, Jorge, me alegra que te interese. Y veo que Elisa nos está preguntando, bueno, ¿y el comportamiento se ha adaptado de manera para garantizar el éxito evolutivo? Y ahí lo que yo les diría es, lo interesante del pensamiento que se deriva en un comportamiento, como lo decía Catherine, es que el pensamiento y el comportamiento nos permiten adaptarnos aun cuando no hay todavía una presión evolutiva o aun cuando no hay una directiva genética, ¿cierto? Y nos permite, digamos, improvisar dentro de los márgenes de nuestra biología. Entonces, lo interesante del pensamiento y del comportamiento es eso, tenemos un marco genético y tenemos un marco biológico que nos dice, así somos, quédese ahí. Pero ese marco es tan amplio que a partir del pensamiento y el comportamiento somos extremadamente flexibles, ¿no? Sobre todo nosotros los humanos. Y entonces, claro, el comportamiento, los parámetros genéticos y biológicos que tenemos, lo que hacen es que el comportamiento y el pensamiento sean suficientemente flexibles
como para que sin tener que hacer un cambio estructural podamos adaptarnos más allá de lo que nos imaginamos, lo cual termina siendo muy interesante. Y ahí entonces Diego pregunta una cosa, ¿será que los algoritmos tomarán las decisiones complejas? Yo digo, Diego, sí, yo creo que cada vez más, pero con una cosa, es siempre y cuando tengamos algoritmos que sean capaces de extrapolar, es decir, que entiendan los porqués y puedan simular hacia dónde va nuestro comportamiento y puedan entendernos mejor. Hoy los algoritmos lo único que hacen es tomar muchísima data, sacar patrones y asumir que esos patrones no van a cambiar. Ese es un riesgo. Y por eso hoy ustedes se dan cuenta, hay sistemas simulados de manejo de carros, ¿cierto? De automóviles, que llevan millones de horas de manejo cuando un humano aprende en 300 horas y todavía atropellan viejitas, se salen de la carretera, no funcionan. Claro, cada vez mejor, pero es mucha fuerza bruta. Y ahí la clave es que las ciencias sociales pueden ayudar a reducir la fuerza bruta necesaria y ayudar a informar los porqués, qué preguntas deberíamos tener y cómo llegar allá. Y ahora que hablas de Asimov, si te acuerdas de los libros de Asimov, Asimov hablaba de una cosa que era la psicohistoria, que era una ciencia que él creía que iba a aparecer, que era una mezcla entre ciencias sociales con la historia y las matemáticas. Yo creo que eso es lo que yo llamo machine psychology, ¿no? La conexión entre estas ciencias para pensar el comportamiento en una escala masiva, pero muy cercana al porqué y muy cercana a entender, no solamente a hacer predicciones sin entender. Yo creo que eso termina siendo muy, muy importante. Y como lo dice Jaime, sin duda, los algoritmos de machine learning tienen unos sesgos muy grandes y eso es lo que tenemos que empezar a evitar y es cómo reducimos los sesgos. Y miren que muchos no solo tienen sesgos, ¿cierto? Como lo dice Jaime, sino que son sesgos, son racistas como los humanos, ¿cierto? O son injustos o tienen sesgos como los nuestros. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Claro, como hemos montado los algoritmos y no hemos estudiado la psicología de la máquina, ¿cierto? Un poco, entender cómo nuestros sesgos se imprimen en la máquina, estamos corriendo el riesgo de que sigamos ahí. Entonces ahora les quiero hablar de tres palabras claves. Se pueden acordar, puede que no. La clave son como tres palabras que me parecen importantes, que son como unas palabras que a mí me han ayudado muchísimo a entender cómo elegir variables desde el punto de vista de la psicología para el machine learning, que son la recurrencia, la profundidad y la transversalidad. Entonces, cuando yo pienso en estudiar el comportamiento, así sea viendo a la persona de frente o ayudando al equipo de Machine Learning a programar, ¿cierto? O lo que sea, lo que yo me pregunto es, ¿qué tanto esa variable que yo veo pasa? ¿Qué tanto ocurre? ¿Sí? En el tiempo, o en el día, o en lo que sea, pero ¿qué tanto sucede? ¿Cierto? Y ahí entonces lo que uno dice es, es que esta persona, no sé, cada vez piensa muchísimo en la novia o en el novio. Ok, perfecto, listo. Hay una alta recurrencia, interesante. La otra es la profundidad. ¿Qué quiere decir profundidad? Y es qué tanto eso que yo estoy estudiando, esa variable, se conecta de manera muy íntima y muy cercana con las personas que a mí me interesa entender, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué pasa? El demográfico, cuando volvíamos a hablarle, uno dice mujer, ¿cierto? Entonces uno dice, ahí está cualquiera de ustedes, Diego o Jaime, ¿cierto? Entonces uno dice, hombre. Entonces uno dice, listo, ya entendí, como eres hombre ya sé qué es lo que te gusta. Entonces uno dice, Alejandro, está un poquito como superficial, ¿no le parece? Como que hay como muchos hombres, muchos tipos de hombres, muchas cosas, ¿no le parece que podríamos buscar otra variable al menos como que me ayude a entenderlo? Entonces, claro, uno diría, bueno, ¿y qué variable es más profunda? Entonces uno podría decir, por ejemplo, su inclinación política. Un poquito más interesante. Y de pronto uno podría, por ejemplo, pensar en cuál es su, por ejemplo, percepción de, por ejemplo, los inmigrantes. Ok, listo, ya voy entendiendo un poco más. Es una variable más profunda, ¿cierto? Y la transversalidad, que es qué tanto esa variable nos ayuda a entender a la persona y su comportamiento en diferentes contextos. Entonces, uno dice, pero es que, por ejemplo, la reacción que tiene frente a los inmigrantes la persona solo me ayuda a entender su posición política. No, nos ayuda a entender muchas cosas, porque nos ayuda a predecir, por ejemplo, si es más conservador, claro, o más liberal, ¿cierto? Pero también nos ayuda a entender, por ejemplo, qué tan compasiva es la persona, qué tan utilitarista, ¿cierto? Es la persona, qué tanto aceptaría el autoritarismo, qué tanto, por ejemplo, tiene otras visiones que se ha mostrado que tienen correlaciones fuertes. Entonces empieza a decir, ok, es relativamente transversal por lo menos al ámbito político y social de la persona, ¿cierto? Pero uno podría hacer cosas como las emociones. ¿Con qué frecuencia, recurrencia, tiene una persona, sientes tristeza? Mucho. Muy profunda porque me ayuda a entender un poco cuál es el estado basal de esa persona y cómo reacciona, ¿cierto? ¿Qué piensa? ¿Con qué lentes ve el mundo? Y uno dice, eso me ayuda a entender un poco como qué tanto si la persona de pronto sería conflictiva o evitadora. Si la persona tendría mayor confianza o menor confianza, ¿cierto? Me ayuda a entender algunas cosas. Entonces, qué chévere esas variables transversales, ¿no?
Entonces ya uno no ve las emociones como esa cosa rara que nos pasa y no sabemos qué hacer con ella, ¿cierto? Como que una cosa como, sino que uno empieza a decir, oiga, las emociones son muy interesantes porque son variables que cumplen muy bien con la recurrencia y la profundidad y transversalidad. Y si las logramos entender, si logramos estudiarlas, nos permiten ayudar a predecir de manera muy interesante nuestro comportamiento en muchísimos casos. Entonces ahí viene el reto de, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Diego, y el ML de Tinder, el Machine Learning de Tinder no es tan bueno tampoco, ¿no? A la larga. O los que lo han usado y dicen, Dios mío bendito, qué machera esto, cómo funciona de bien y cómo todo sale como yo quiero. En realidad, lo que pasa ahí fundamentalmente es que hay muchísima data, hay muchísimas transacciones e interacciones, pero al final del día miren que el modelo de negocio de ellos, la forma de generar el servicio para uno no ha cambiado desde que comenzó. Entonces lo interesante es, tienen mucha data, deben tener muy buenos machine learners ahí metiéndole la mano, pero al final el algoritmo de Tinder yo creo que pues no debe ser tan bueno todavía porque todavía nos toca a nosotros sufrir mucho buscando, ¿no? Y cuando empezamos a hablar y dice, oiga, este tipo habla mucho, bueno, denos un ejemplo, Alejandro, que ya está tarde y estamos perdiendo Netflix por esto, ¿no? Otro algoritmo que uno sospecha que no es tan bueno porque todo lo que le recomienda a una Netflix no es lo que uno quiere, o por lo menos es como 50% de lo que uno quiere. ¿Cierto? Entonces, sí, Brian, sin lugar a dudas hay unos sesgos tremendos, ¿no? Y ahí entonces, claro, el cuerpo como espacio mental, ¿no? Que esto es lo que les quería hablar como el primer ejemplo. Entonces, hicimos un estudio, este es uno de mis estudios favoritos de todos los tiempos, porque es raro, a mí me gustan las cosas raras, yo odio los estudios que son como hicimos lo obvio, encontramos lo obvio, sino que digo, hicimos una cosa que todo el mundo me decía que no me funcionaba, y me acuerdo todavía que algunos de mis estudios me decían, esa cosa no va a funcionar, eso es un desastre, dejé así. Y yo decía, bueno, no importa, igual lo voy a hacer, porque pues algunas veces la curiosidad científica lo mata a uno si uno no lo prueba, ¿no? Y esta curiosidad científica fue relativamente grande, fueron 12,000 personas que estudiamos, o sea, imagínense lo que me pasa cuando estoy bien curioso, y estudiamos su comportamiento en el mundo, afuera, en los centros comerciales, en todas partes los que estaban, ¿cierto? Y obviamente eso fue pre-pandemia, ahora no se puede tan fácil, y lo que empezamos a mirar era cómo se vestían las personas y cómo sentían emociones o cómo reaccionaban ante el mundo. Aquí les voy a poner unos digamos, como pequeños textos. Lean los textos y piensen un poco con cuál se identifican, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. De pronto me dicen, con ninguno. ¿Sí? Pero ahí traten, por ejemplo, de decir, échenle una leidita, yo los espero, y me dicen, Alejandro, sí, me siento más como este, o me siento más como el otro, ¿cierto? Cualquier cosa, y vamos mirando. Yo los espero acá. Y si tienen más comentarios, podemos ir discutiéndolos mientras tanto, y así vamos haciendo... Ahí si quieren, pueden, y si quieren compartir con cuál se identifican más bien, y si no, no importa, todo en orden, no hay problema. Sí, yo también creo lo mismo, Nick, pero yo creo que van a poder, ¿cierto? Con un poquito de trabajo sobre el tema, yo creo que eventualmente uno podría hacerlo, pero la pregunta es si las preguntas que están haciendo y la forma en la que están mirando su data los lleva allá, o si simplemente lo que están diciendo es más transacciones, ¿cierto? Y miren que los problemas de Tinder siguen siendo los mismos, ¿no? Y es, ¿cómo empiezo la conversación? ¿Cómo hago para que como hombre no sea genérica, sobre todo hacia el otro lado, cuando las mujeres reciben muchos más matches en proporción que los hombres, ¿cierto? Son los mismos problemas y todavía no hay una respuesta. Entonces, Elisa veo que es la 5, Brian es el 3, muy interesante. Entonces, vamos a ver, aquí 5, muy bien, muy bien. Ahí vamos viendo entonces ya algunos temas. Asumo que los otros se están absteniendo de... Ah, bueno, veo que Jaime puso el 4, muy bien, muchas gracias. Muy interesante. De todo un poco, Angélica, muy bien, eso sí ¿cierto? Los psicólogos les cuesta más trabajo clasificarse a sí mismos, por eso nos toca tomar toda la carrera, para ver que nos salga más barata la carrera que la consulta, ¿no? Veo que Diego es el 2, muy bien. Gray el 3, muy bien, muy bien.
Lina dice que se identifica con el primero. Súper. Entonces tenemos un poquito de variedad. Buenísimo. Entonces lo que hicimos acá es, estos como textos que están leyendo son, veo que Catherine es la 5 también. Muy bien, súper interesante. Tenemos buena variedad. Entonces, lo interesante aquí es lo que hicimos con este texto. Estos textos son el resultado de los 12.000 como observaciones que hicimos y los análisis que hicimos cruzados de emociones y diferentes reacciones comportamentales y todo este tipo de cosas. Y llegamos a estos como parrafitos muy cortos, ¿cierto? Que básicamente se conectan con un poco cómo nos vestimos, ¿cierto? Obviamente aquí como lo hicimos un poco como rápido, puede que no sea exacto, pero entonces miren esto. Y es, aquí les muestro como unos dibujos principalmente de mujeres porque no tenemos tanto tiempo y quiero mostrarles algunos otros ejemplos, pero para que se hagan una idea. Los 5 tipos, digamos, como de comportamientos, creo que está un poco cortado. A ustedes también les está saliendo cortado, déjenme ver. Sí. No, está bien, es que yo era el que tenía cortada la pantalla, pero bueno, listo. Entonces, ahí lo que uno empieza a ver es cómo tenemos diferentes tipos de vestimentas de acuerdo a cómo somos. Entonces, el 1 es la que está acá a la izquierda, la que tiene como el moñito, ¿cierto? El 2 es esta persona que está perdón, no, el 2 es la persona que está aquí en la esquina inferior derecha, ¿cierto? Después viene el 3, que es la que está en el centro. 4, la que está en la esquina inferior izquierda. Y 5, la que está en la esquina superior derecha, ¿cierto? Y nos está mostrando un poco que tanto, cómo somos un poco. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante esto? Porque entonces podemos aplicar algoritmos, ¿cierto? Que más que nos digan cómo son las personas, nos digan cuáles son sus patrones de ropa. Y los psicólogos a priori han creado clasificaciones del comportamiento que hacen que el algoritmo no tenga que sufrir tratando de simularlo todo, sino que dice, ok, yo detecto el patrón y después de detectar el patrón, las reglas, ¿cierto?, construidas por el equipo de psicólogos y de machine learners, permiten clasificar a las personas y crear predicciones más estables y más a largo plazo que lo serían, digamos, ¿cómo sería esto? Como la predicción sobre el algoritmo. Claro, eso es lo que uno cree y eso es lo interesante. Y ahí es donde, por ejemplo, algunos de ustedes hablaban de los algoritmos y de qué tan robustos iban a ser. Y lo que se van a dar cuenta es que los algoritmos de verdad sí pueden ver cosas que nosotros no vemos y de forma más objetiva. El problema es que tenemos que enseñarles a ver lo que queremos que vean y que sean buenos sacando conclusiones, ¿cierto? Entonces ahora ustedes dicen, yo sería cualquiera. Claro, porque ustedes están tratando de imaginarse, pero lo que pasa con los algoritmos ya es que cuando empieza a detectar ciertas cosas, hay una tendencia en todos nosotros, ¿cierto? Y al tener esa tendencia, el algoritmo identificarla, aun cuando ustedes dicen, no, yo soy todos, o un poquito, hay ciertos sesgos, hay ciertas cosas que no nos damos cuenta, pero el algoritmo sí lo podría ver. Y ahí es donde el algoritmo es más poderoso que nosotros como observadores. Y ahí es donde tenemos una oportunidad súper interesante, ¿cierto? Y ahí es donde entonces cuando me decían, ¿y será que los algoritmos pueden tomar todas las decisiones? Yo les diría, no todas y no solos, o por lo menos no con una fuerza bruta, ¿cierto? Pero sí podemos empezar a construir reglas que les permitan a los algoritmos que con la capacidad de detección e identificación que tienen, que es superior a la nuestra, puedan sacar conclusiones mucho más precisas y más interesantes. Muchas gracias, Camilo. Y sin duda, esto lo hemos aplicado con marcas de ropa, lo hemos aplicado con diferentes cosas, pero también con salud mental, ¿no? Porque a la larga, pues si tú puedes saber cómo se siente una persona o cómo responde ante ciertos contextos, pues también puedes empezar a decir, oye, tal vez a ti te da más duro esto que esto. O con la misma marca, oye, si a esta persona le está costando trabajo la vida así, ¿por qué no le hablas así, marca? Y conéctate mejor y que sea más genuina la conexión en vez de ir persiguiendo la tendencia, ¿no? Sí, exacto, Paula, ahí lo viste clarísimo. Muchas gracias como por ese comentario. Y entonces miren cómo lo hacíamos acá. Y aquí hicimos una cosa súper interesante y eso, si quieren después me escriben y yo les puedo mandar este artículo, ya está publicado. Fue el único artículo que se presentó en el Congreso de Machine Learning y fusión de datos en Irlanda hace un par de años. Fuimos los únicos latinoamericanos en presentar ahí. Y entonces ahí miren lo que hicimos. Y es, organizamos los diferentes tipos de perfiles, ¿cierto?
y mirábamos cuáles eran más sensibles al prestigio de las marcas, o sea, al valor de marca, y qué tanto les importaba la moda. Esa es la tabla, la gráfica a la izquierda. Y la otra era, qué tan ansiosos era el estado basal de las personas, piénsenlo, por ejemplo, en clínica, y qué tanta complejidad tenían en la ropa. Entonces ahí no era tanto si el estilo les gustaba, sino cuánta complejidad en promedio aceptaba una persona en su ropa y cómo ese nivel de complejidad al final lo que terminaba generando es que nos ayuda a entender su ansiedad basal. Entonces imagínense que ustedes en cuestión de minutos podrían tener, digamos, en una consulta clínica en psicología, una cámara, la persona se sienta, la cámara estima más o menos una información de la persona que les podría tomar 2 o 3 sesiones, pero en cuestión de minutos. Y por el otro lado, para una marca, poder decir, esta persona nunca me va a comprar porque este perfil no compra esta marca. O miren que este perfil que es muy sensible a las marcas, nunca me pone cuidado, lo que quiere decir que mi valor de marca no es tan alto como yo creía, porque ya directamente la persona que realmente la valoraría no me está poniendo atención. Entonces son formas interesantes de clasificar el comportamiento y de extrapolarlo, ¿cierto?, a predicciones mucho más estructurales sin tener que hacer estudios inmensos de mercado que pueden costar millones y millones o tener que repetirlos todos los años igual, que es una de las cosas que yo odio como científico. A mí me gusta estudiar las cosas, pero me gusta ver cosas nuevas. Y este que también es muy chévere, este se llama el mapa semántico de emociones de Klaus Schwab, que fue desarrollado por el Instituto de Ciencias Afectivas de la Universidad de Ginebra, el Centro de Ciencias Afectivas de Ginebra, ¿cierto? Entonces ellos crean un mapa de palabras emocionales y lo que nosotros hicimos después fue identificar dónde las personas que habíamos estudiado, de acuerdo a cómo se vestían, estaban ubicadas de acuerdo a la frecuencia de emociones que sentía y de acuerdo a las emociones que quisiera sentir. Entonces, ahí de nuevo, para la parte de marcas, súper importante, porque es decir, oiga, yo lo entiendo o la entiendo dónde está y después yo sé dónde quiere estar. Entonces, obviamente, las estrategias se vuelven muy efectivas. Diseño de experiencias, desarrollo de programas educativos, ¿cierto? Como el poder entender eso. Mis respuestas, por favor. Yo soy una mezcla un poco entre los belligerent y los safe o pristine, yo creo, ¿no? Como un poco, los que sean el 1 y el 2, ¿cierto? Que somos un poco como preocupados somos ansiosos de base, no estamos tan satisfechos, ¿cierto? Como por ese lado. Ahí es más por ese lado. Las redes sociales también, obviamente, ahí tenemos ese tema, sin lugar a dudas, para entender todos estos elementos. Y imagínense en el futuro cómo, por ejemplo, un algoritmo podría detectar cómo la decisión de qué fotos se toman ustedes, o sea, no es que sea su expresión facial, porque yo creo que eso no sirve, es un desastre, pero la decisión, o sea, por qué se tomaron esa foto y cómo es su cara en esa foto, más que la expresión, pero la decisión de qué cara toman y cómo se visten en sus fotos, podría revelar el 30% de todas sus decisiones comportamentales. En eso ya estamos jugando algunas cosas interesantes y es nuestro como hobby de tarde algunas veces, que es como tomar un set de fotos y poder hacer predicciones y mirar qué tan exactas son. Ahora lo estamos practicando solamente entre los psicólogos, pero para después proponerle a los machine learners a ver qué locuras podemos hacer. Y por eso les digo, el matrimonio entre la psicología y el machine learning creo que son los únicos matrimonios que me interesan, lo máximo. Y ahí entonces, digamos que lo podemos ver de una manera interesante. Y uno dice, bueno, pero no tanto marketing, Alejandro, háblanos de cosas que puedan salvar el planeta. Súper. Entonces en esta tomamos 15,000 personas y fuimos estudiando cuáles eran los mejores modelos o las mejores estrategias que hicieran que las personas se volvieran más sostenibles en su vida y ayudaran a salvar el medio ambiente. Entonces aquí empezamos a separarlos, dividimos en diferentes tipos de procesos. Eran los conscientes, que tenían como 4 drivers claves, que eran: buscan propósito en la vida, quieren que todo sea muy claro, quieren tener impacto en el mundo y tener estatus. Después vienen los expertos. Los expertos quieren que todo tenga mucha estructura, claridad de nuevo, mucha eficiencia y que tenga una ventaja utilitaria. Dicen, sí, muy bonito todo eso, pero bueno, ¿y eso para qué? O sea, ¿eso cómo sirve? ¿Y eso para dónde va? ¿Y eso qué hace? ¿Qué me hace a mí? ¿O qué le mejora a la gente? ¿O qué le mejora a las empresas? ¿O al mundo? ¿O a qué? Pero explíquemelo, no me lo diga que porque tengo buen corazón, sino dígame, ¿para qué sirve eso? Los complicados, que es, mira, a mí, yo no quiero complicarme, hágalo por mí. Si no es fácil, no lo hago. Que sea simple, por favor, y no me estrese porque yo voy muy estresado. Los relajados, que es, pues si el grupo lo hace, yo lo hago. Pues así que yo me esfuerce, no, gracias. Si es fácil, sí, si no, no. Facilidad de uso, obviamente.
y estatus. Hágame quedar bien, por favor, ¿cierto? Entonces, eran como los diferentes tipos de perfiles. Entonces, lo que hicimos después fue que tomamos todas esas características y analizamos cuáles se podían agrupar mejor de acuerdo a la data que teníamos. Y entonces creamos 5 familias, que era la familia de la claridad, eficiencia, facilidad, uso y simplicidad, la de cero estrés, hazlo por mí, ley del menor esfuerzo, propósito e impacto, estatus y seguir al grupo, y estructura y ventajas utilitarias, ¿cierto? Eran como esas 5 dimensiones. Y después lo que hicimos fue hacer una cosa muy choriza. Calculamos cuál era digamos, el impacto que tendrían diferentes de estos elementos para cambiar la mayor cantidad de personas, el comportamiento de la mayor cantidad de personas en el mundo, ¿cierto? Y cruzamos eso con las campañas de sostenibilidad, por ejemplo, que tenía la Unión Europea, que es de los más adelantados y todo esto. Y encontramos esto. Y es los modelos de claridad, todas las estrategias relacionadas con claridad tenían una penetración y un cambio de comportamiento capaz de cambiar el comportamiento del 76%. Todo lo demás, como se dan cuenta, era flojísimo. 9%, 18%, 24%, 11%. Adivinen cuáles son las campañas más comunes incluso en la Unión Europea de tratar de cambiar el comportamiento de las personas para que sean más sostenibles. ¿Ustedes creen que están en cuál de esas dimensiones han invertido más plata? ¿Cuáles creen ustedes que han sido donde han pagado más la Unión Europea para decir, sí, por aquí es la cosa? Propósito y estructura, muy bien. Han sido donde más le han metido, que es como, mire, el planeta, usted es buena persona, lo máximo, y lo otro es como, hay que seguir las reglas, ¿no? Esas han sido las dos que más. Entonces, obviamente, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no pasa más? Pues, porque no les están identificando más esto. Entonces, lo que nos está mostrando eso es que el crear unos modelos sensoriales que le permitan a las personas entender más rápidamente todo, ser más eficientes, reduce la cantidad de energía necesaria para que una persona sea buena con el medio ambiente y por lo tanto es donde deberíamos enfocarnos. Ahora entonces lo que me he dedicado casi que desde que la pandemia empezó con las marcas, digamos, de diferentes partes del mundo que producen empaques y esto, es hablar de una cosa que se llama los empaques para una economía circular, y es cómo creamos desde el diseño de los productos, desde cómo las marcas ponen sus empaques, sistemas que permitan que los consumidores sean tan eficientes siendo sostenibles que no haya que crear publicidad, que no haya que crear legislación, sino que automáticamente hay una relación directa entre la marca, el consumidor y la sostenibilidad en un solo tiro. Eso es lo que deberíamos empezar a pensar, y eso es lo que este tipo de modelos nos está enseñando, y es, hay formas mucho más sencillas, hay formas mucho más eficientes y mucho más atadas a cómo somos como humanos, que pueden hacer que cambiemos el mundo para bien muy rápido y muy fácil. Porque la lógica que nos han mostrado los gobiernos es que todo lo bueno es difícil, todo lo bueno es caro, todo lo bueno es problemático, todo lo bueno nos toca sacrificar cosas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos una gran oportunidad. Entonces ahí ya nos habíamos empezado a emocionar nosotros. Dijimos, no, esto está muy bueno, tenemos que empezar a hacer algo, entendamos los porqués amplios, ¿cierto? ¿Qué más podemos mirar? No lo miremos como una sola cosa, miremos algo más grande. Y ahí entonces, por grande sí se nos fue la mano, ahí sí nos enloquecimos un poco. Entonces nos fuimos con un poquitico más de personas y un poquitico más de países. Hicimos 600,000 personas plus más para arriba y 15 países. Entonces ya ahí estábamos en otra escala de modelo. Y lo que empezamos a preguntarnos es, bueno, ¿dónde está el core de todos estos comportamientos? Entonces empezamos a jugar con esto y empezamos a buscar palabras claves que aparecían en las conversaciones de las personas en todas partes, ¿no? En redes, offline, en todo, montones. Ahí es donde está el mago, que es Jorge, que es el absoluto genio en esto, y él logró capturar 200,000 millones de conexiones en conversaciones. Es un número absurdo. Es el equivalente, pónganle a hacer algo así como 5 millones de focus groups, o sea, les tomaría 833 años hacer este estudio de la forma tradicional. Eso es lo que es el machine learning, para que se hagan la idea, ¿no? Entonces, un poquitico de tiempo, ¿no? Hay que tener harta paciencia. Y empezamos a identificar palabras y extrajimos estas 26 palabras primero, que son palabras claves que aparecen lo más frecuentemente en las conversaciones y que son como estructurales a preocupaciones o necesidades que tiene la mayoría de personas hoy. Y las empezamos a clasificar en términos de familias, ¿cierto?
Y entonces esas familias, con ayuda de una filósofa de Stanford, porque yo ya empecé a decir como no estoy demasiado volado, y ahí es donde se dan cuenta que todas las disciplinas son importantes para construir una ciencia que realmente le permita a la humanidad ser mejor y vivir mejor. Entonces ya cuando yo dije, esto ya me voló la cabeza, entonces tenía mis conversaciones nocturnas, así como entre 6 y 9 de la noche con la filósofa de Stanford, que era la mejor de la que quedaba ella, y ella me decía, no, tal vez esta palabra mejor por acá, todo eso, porque para mí era muy importante que pudiéramos realmente capturar la esencia de las diferentes categorías. Y ahí entonces teníamos existencialismo, balance, materialismo, libertad, conexión y esencialismo. Fueron las que encontramos. Hoy tenemos muchas más, pero como les digo, por tiempo es mejor hacerlo corto porque la idea es que se emocionen, vean esto y ya después podemos hablarlo mejor. Y lo que hicimos fue buscar interacciones entre todos estos sistemas y a partir de esas interacciones, como de las relaciones que hay entre todas esas palabras con todas las combinaciones, encontramos más o menos 36 tipos de personas. Aquí les voy a mostrar, digamos, como los 7 claves, ¿no? Porque pues les digo, si somos 36, Elisa me echa, entonces no se puede. Y ahí entonces con eso lo que terminamos viendo era cómo había 7 tipos de personas y cómo esos 7 tipos de personas respondían de una manera específica ante el mundo, ¿no? Los camaleones más adaptables, ¿cierto? Y mucho más flexibles ante todo, lo moral, lo social, todo. Los hedonistas mucho más buscando el placer y la maximización de las emociones intensas. Los soñadores buscando un mundo más libre, más abierto, más enfocado en el conocimiento o más enfocado en la exploración estética y emocional. Los románticos como una sensación de vacío y la búsqueda de llenar ese vacío, ¿no? Como pues muy románticos. Los reduccionistas, que sea todo eficiente, todo fácil, ¿usted para qué se complica tanto? Los materialistas pensando en el dinero y el poder como el medio para ser felices, y los espiritualistas pensando en fuerzas mágicas, naturales o divinas que les ayudaban como a tener una relación más profunda con el universo y a tener mayor control de sus vidas. Y ahí entonces, miren lo chévere, lo que hicimos fue hacer una predicción de cómo cada tipo de persona respondía, por ejemplo, ante la pandemia. Entonces, en 15 días empezamos a trabajar con alcaldes, vamos a empezar a hablar con ellos sobre cuáles serían las estrategias que no impliquen restricciones tan extremas y tan duras para que podamos reducir los contagios y ser un poco más realistas. Entonces, ese es el tipo de aplicaciones que podemos llegar a tener cuando entendemos el comportamiento en una escala masiva, combinando Machine Learning y psicología. Ahora, el equipo que les mostré al principio está terminando uno de los estudios que estamos haciendo sobre el COVID-19 para poder mejorar esta data y poder tener mayor precisión. Pero aquí les muestra un poco las diferencias que hay en la sensibilidad que tienen las personas a diferentes cosas. ¿Qué tanto les da estar encerrados? Hablando de salud mental. ¿Qué tanto miedo le tiene al virus? Salud mental, pero también qué tanto siguen las normas o no. ¿Qué tanto, por ejemplo, se alejan de los eventos o de las multitudes? ¿Qué tanto le hacen caso al gobierno? ¿Cierto? Hay muchísimos elementos claves ahí que nos permiten entender muy bien esto. Y miren, por ejemplo, también es los riesgos que las personas perciben en términos de sus vidas, los riesgos financieros, de salud, recreativos, éticos y sociales. Y miren cómo cada persona también tiene una visión diferente de sus riesgos y explica, por ejemplo, por qué hay gente que es muy cuidadosa con la plata, pero toma muchos riesgos sociales o muchos riesgos en su vida, ¿no? Como lanzarse en paracaídas, salir a nadar en el mar sin nada, ¿cierto? Como diferentes cosas. O, por ejemplo, al revés, son muy malos ahorrando, pero todo les da miedo, ¿no? No, que salir allá, eso qué peligro, eso es muy peligroso, no, ahorita está muy tarde, cojamos un taxi, un bus, lo que sea, pero no nos podemos ir caminando, qué susto, ¿no? Entonces ahí le muestra a uno ese tipo de cosas claves. Y aquí, como les decía, pues uno de los 3 temas claves ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, que más nos interesa ahora es pensar el talento humano desde los modelos complejos del Machine Learning y el comportamiento, y es cómo podemos definir a las personas no por cómo las empresas las necesitan, sino por cómo son y ayudarles a ser la mejor versión, o sea, maximizar la capacidad intelectual, pero también emocional de una persona, de acuerdo a sus características internas y no tanto de las características externas, ¿no? La salud mental, en términos de cómo podemos en futuro poder entender mejor cómo son las personas y qué tipo de dificultades, digamos, psicológicas pueden tener de acuerdo a cómo están construidas mentalmente. Y la corrupción, que ha sido estudiada de manera tan transaccional, ¿no? Entonces, ¿cuánto se roban? ¿Dónde se lo robaron? Pero nunca las razones detrás nunca están. Entonces, lo que más me apasiona y con lo que quisiera ojalá buscar mayor apoyo siempre es mirar quién nos ayuda a poder entender de una manera comportamental, ¿cierto? La corrupción. ¿Cómo podemos empezar a pensarla? No, como les digo, transaccionalmente, cuánto se robaron, en qué área se robaron, si fue la Guajira o si no es cómo se construye el corrupto.
cómo inicia, cómo se desarrolla, qué motiva a los diferentes tipos de corruptos, cómo piensan, ¿cierto? Porque a la larga lo que uno puede pensar es todos tenemos el potencial de ser buenos y malos. Entonces, chévere saber por qué y cómo podemos crear esos modelos para que nos ayuden a entender cómo evitarlo y cómo mejorar el rendimiento, digamos, de los recursos. Hannah, la filósofa de Stanford, tiene una frase genial, pues es una idea que ya, y se las dejo como para la reflexión, y es: esta nueva forma de entender la data del comportamiento me hace pensar que el futuro no está solo en segmentar personas, sino en pensar que estas características están allá afuera en la sociedad, dentro de las empresas, entre los amigos, en distintos momentos de la vida. Los espacios, las instituciones y los grupos sociales pueden tomar identidades y ahora es más fácil visibilizarlas. Espero que les haya gustado esta conversación que tuvimos. Adoré sus preguntas, adoré sus comentarios. Me pareció mucho más chévere ir como hablando lo que esperar como al final, porque siento que para mí era más importante compartir con ustedes. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado y que nos volvamos a ver. Les mando un gran abrazo. Y creo que nos quedan como un minuto, si hay otra pregunta por ahí, o bueno, no sé si se puede. Se nos acabó el tiempo ya, Alejandro, pero qué maravilla, estaba todo el mundo, ese chat, 1000 personas participando. Genial, ¿no? Qué cosa tan fantástica. Realmente como que uno queda como hasta nervioso de cómo es de fácil, cómo se explican las cosas. Ahora es como, oh por Dios, muy chévere. Muchas gracias de verdad. Genial. Creo que debimos haber dado por ahí una hora más y estaríamos... No, ni más faltaba. Ahí veo un comentario que tiene el Diego. Diego, este es el libro que tienes que revisar para eso, que se llama How Things Shape the Mind. Es el libro que estás buscando para exactamente eso que estás preguntando. Te lo recomiendo muchísimo. Qué libro tan chévere. Por si acaso te interesa. Súper. Y pues nada, te agradecemos mucho, Alejandro. Te invito a que te quedes hasta última charla que va a cerrar nuestro escenario por el día de hoy. De hecho, no es una charla, no es un conversatorio, es un cuento de amor sobre el tiempo de la pandemia. Es contado por una microbióloga. Buenísimo, me parece buenísimo. Sí, yo creo que ahí vas a poder estudiar un poco el comportamiento, qué tanto ha cambiado, porque creo que la historia ocurre en una pandemia diferente a esta del COVID y quién sabe si ha cambiado mucho desde ese entonces hasta ahora. Entonces, quédense conectados, no se vayan. Alejandro, mil y mil gracias. Quiero saber cada vez que vayas a hablar, por favor, invítame porque voy a querer escucharte. Es muy, muy bueno. Y pues nada, no se desconecten, ya volvemos.